Saludos cordiales y bienvenidos a la cátedra. Soy Homero Mena, con 28 años de experiencia profesional, director trainer de consultora de psicología familiar, el aporte en un abstract del informe psicológico. El informe psicológico es un documento donde se recopila toda la información que nos ayuda a orientar, a tener un diagnóstico, a plantear una estrategia de ayuda y también de acuerdo al objetivo al cual se envíe este documento, que es algo muy personal, muy confidencial y que tiene que ver con una evaluación que hace el profesional de las ciencias psicológicas con título universitario y registro profesional a una persona para luego redactar este informe. Pero veamos algunas características que debe tener y sostener un informe para que sea claro, conciso, preciso y sobre todo que tenga el fundamento de profesional de las ciencias psicológicas en las diferentes especialidades, porque podría haber un informe psicológico infantil, un informe psicológico de adolescentes, un informe psicológico de parejas y clínico y así sucesivamente en diferentes aspectos del comportamiento humano. El informe psicológico nos incluye, ¿qué nos incluye? Los datos, es decir, todo lo que reclutamos, nombre, apellido, edad, profesión, algunas otras detalles que nos den a conocer de esa persona. Luego tenemos las pruebas, es decir, los test psicológicos que hemos aplicado, el resumen o enlistado que vaya porque es de acuerdo a dónde va el objetivo de este informe psicológico. También tenemos el MC, que se llama el motivo de consulta, o sea, por qué se evalúa, a qué se debe que llegó a una ayuda profesional. También incluimos lo que es la descripción del consultante, es decir, una apreciación de cómo uno lo vio, de qué observó, cuál fue el comportamiento, porque eso también forma parte de su perfil psicológico. Y hablamos del familiograma. El familiograma es un esquema gráfico que nos hace ver cuál es su ubicación o cómo o en qué se desenvuelve dentro de su vida familiar, y también nos da algunos datos a nivel de las relaciones interpersonales y de la parte afectiva y emocional y psicológica. Luego tenemos ya el diagnóstico, un diagnóstico que puede ser presuntivo, un diagnóstico que puede ser muy dinámico, un diagnóstico clínico con el CI o con el DSM-3 de acuerdo a dónde va el informe. Eso es muy importante considerarlo. Y por último tenemos las recomendaciones, las sugerencias, que para mí personalmente del diagnóstico y las recomendaciones y las sugerencias son lo más importante de una evaluación psicológica. Y al final podemos hacer un resumen, es decir, la redacción dependerá hacia dónde va el informe psicológico y quién lo solicita. Veamos algunas situaciones más medulares del informe psicológico. En los resultados de las pruebas psicológicas o en los aspectos que tenemos nosotros que abordar para describir la personalidad, para describir el comportamiento, para describir el trastorno, para describir lo que nos solicitan, tenemos la área afectiva, es decir, hablar de las emociones, de los sentimientos, de cómo la persona se maneja y en qué situación está de experimentar esa área emocional y afectiva. La parte cognitiva, que es ya la parte de lo mental, es decir, cómo él maneja su pensamiento, su síntesis, cómo está su memoria, si hay algún tipo de alteración a ese nivel. Eso es importante, la parte cognitiva, la parte mental, la parte social, es decir, cómo el individuo se comporta, esas características que él tiene de su conducta, porque también es parte de que nos comunica mucho a través de cómo él se desenvuelve. También hay una área, la área familiar, que lo describimos de acuerdo al objetivo que va. A veces somos muy puntuales en tipificar y señalar ciertas características de la familia, pero a veces tenemos que desarrollar un poco más para ver todas esas relaciones de padres, hijos, de hermanos y de parientes y de todo lo que implica la dinámica de la vida familiar. Tenemos también todo lo que corresponde a una redacción de la parte escolar, porque lo escolar nos puede ayudar mucho en el sentido de una evaluación psicopedagógica, que incluye también una evaluación psicológica para ver cómo la persona ha ido evolucionando, dependiendo si ha tenido algún problema, alguna situación específica en el aprendizaje.
y también tenemos un área donde podemos nosotros hacer una historia de los conflictos o de trastornos que la persona viene trayendo. ¿Qué es lo que tenemos también que tener estas características de que debemos tener esa condición de tener análisis, síntesis y también de poder integrar? Esas son características y habilidades que debemos desarrollar los profesionales de las ciencias psicológicas. Y dentro de las características de la forma total del informe psicológico, debe ser muy específico, debe ser definido, debe ser concreto. Hay que agrupar todo lo que debemos redactar en positivo y hay que ser muy claros en el lenguaje que manejamos. Y por último podemos ya nosotros mantener todo lo que es un equilibrio de todo lo que recopilamos y la abstracción que nosotros hacemos, es decir, la interpretación que nosotros damos para concluir con el informe psicológico. Y por último, la redacción y el objetivo al cual se va a evaluar nos da el resumen para nosotros saber si ese informe psicológico tiene mayor datos a nivel de lo clínico, a nivel del trastorno mismo del problema o también algo ya muy puntual. Nos estamos viendo en otro video de la cátedra con Homero Mena, 28 años de experiencia profesional. Estamos en 950 videos en el YouTube, 16 programas de psicología, y este es un aporte para estudiantes profesionales, recordar, para fundamentar, para ayudarse en el plano de la psicología y el comportamiento humano. Te veo en otro video.